Continuando con la clase, vamos a transformar datos. Para ello vamos a hacer uso del editor Query. Ya en este caso estamos entrando a la fase de lo que es preparar la información. Para ello nos vamos a la pestaña Inicio y clic en el botón llamado Transformar data. La tabla Ingresos y la tabla Gastos son dos tablas muy parecidas, ¿no? Por ejemplo, en la tabla Ingresos tenemos la columna Categoría. Nos vamos a gastos, también tenemos una columna llamada categoría. En la tabla de ingresos tenemos fecha y en la tabla gastos también tenemos esa columna. En la tabla ingresos tenemos cantidad y lo mismo tenemos en la tabla gastos cantidad. Así que en este primer proceso vamos a unir o combinar esas dos tablas en uno solo. Y antes de hacer ello vamos a preparar cada una de esas tablas. Empezamos con la tabla gastos. En la tabla gastos vamos a agregar una columna personalizada. Para ello nos vamos aquí a la pestaña agregar columna y hacemos un clic en este icono llamado columna personalizada. Un clic. Y aquí el nombre de la columna vamos a asignarle el nombre llamado tipo. Y aquí en el cuadro de fórmulas vamos a agregar el signo igual, ya está agregado, entre comillas, vamos a asignarle el nombre de gastos. Y clic en aceptar. Tenemos aquí el tipo y con un clic de arrastre lo vamos a llevar al inicio. Lo mismo vamos a hacer en la tabla ingresos. Seleccionamos la tabla ingresos, nos vamos a la pestaña llamado agregar columna y hacemos un clic en el botón columna personalizada. En este caso vamos a agregarle el nombre de la columna igual tipo y en el cuadro de fórmulas vamos a agregar igual y entre comillas ingresos. Clic en OK. El tipo lo vamos a llevar también al inicio. Esas dos tablas, la tabla ingresos y la tabla gastos, tienen el mismo encabezado. Tanto ingresos como gastos tiene tipo, tiene categoría, tiene fecha y tiene cantidad. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a combinar esas dos tablas en una nueva tabla. Para ello nos vamos a la pestaña Inicio y en la pestaña Inicio ustedes tienen este botón llamado Anexar consultas. En este caso lo tenemos en inglés. Hacemos un clic en la flecha y vamos a seleccionar Anexar consultas para crear nueva tabla. Y aquí vamos a seleccionar dos tablas, ya que tenemos la tabla ingreso y la tabla gastos. Y aquí vamos a seleccionar las dos tablas. Puede ser la tabla ingresos o la tabla gastos, no hay problema. Lo mismo en la segunda tabla, tabla ingresos. Esas dos tablas vamos a unirlo en una sola tabla. Tabla gastos y tabla ingresos. Clic en el botón OK o aceptar. Y se ha generado una nueva consulta que por defecto nos da Open. ¿No? Vamos a cambiar el nombre. Doble clic hacemos para modificar el nombre y le asignamos el nombre de finanzas. Presionamos Enter para establecer el nombre. Entonces hemos unido la tabla ingresos y la tabla gastos en una sola tabla que le asignamos el nombre de finanzas. Si ustedes observan, aquí en el tipo tenemos gastos y si bajamos más nos está mostrando también los ingresos. Ahora vamos a preparar la tabla metas y la tabla presupuesto para unirlos. Son dos tablas diferentes, así que vamos a tener que trabajar del mismo modo como la tabla ingresos y gastos en convertir en comunes o en tablas con los mismos encabezados. Vamos a empezar con la tabla metas.
En la tabla metas, si ustedes observan, tenemos aquí la columna fecha, pero no nos da el formato de fecha, nos está dando el formato de texto, ¿no? ABC. Así que tenemos que corregirlo, pero nos damos cuenta que la fecha está incompleta. Solamente tenemos el mes y el año, nos falta el día. Para corregir el formato de fecha o las fechas que tenemos, vamos a seleccionar fecha y nos vamos a la pestaña llamado transformar. En la pestaña transformar vamos a ubicar este botón llamado formato, hacemos un clic y vamos a seleccionar agregar prefijo. Aquí en el valor vamos a agregarle un 1 slash 01 slash, es el valor que le va a anteceder a todos los registros que tenemos en esta columna. Clic en el botón OK o aceptar. Ahora sí, ¿no? Tenemos aquí entonces el 01 al inicio, el día, el mes y el año. Ahora vamos a cambiar el tipo de dato que tenemos, ¿no? Por defecto tenemos un tipo de dato en texto. Si observamos, por ejemplo, aquí en finanzas, la fecha tiene un icono diferente que corresponde a fecha. Regresamos a la tabla metas y aquí en fecha vamos a hacer un clic en este icono ABC y lo cambiaremos por el tipo de dato fecha. Hacemos un clic sobre ello y ahora sí está en un formato de fecha. Vamos a hacer un cambio ahora en estas dos columnas que van a generar un cambio de una columna en que nos va a indicar en cada fila si corresponde a remuneración online con sus respectivos valores. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar esas dos columnas. Vamos a utilizar la tecla Control o la tecla Shift para seleccionar esas dos columnas. Presionando Control o Shift hacemos un clic en cada uno de ellos. Nos vamos a la pestaña Transformar y vamos a hacer aquí clic donde dice Unpivot Column, que significa anular la dinamización de columnas. Hacemos un clic y observen el cambio. Tenemos las dos columnas. En una columna tenemos remuneración y tenemos online. Anteriormente era en el encabezado de las columnas. En este caso lo ha unificado ese encabezado, ¿no? Remuneración online y sus respectivos valores también lo tenemos aquí. Vamos a cambiarlo el nombre del atributo, se va a llamarse categoría. Presionamos Enter. Y aquí en value o valor hacemos doble clic y lo vamos a asignar el nombre de cantidad. Presionamos Enter para que se establezca el nombre. Ahora procederemos a crear una columna personalizada. Para ello nos vamos a la pestaña Agregar columna y hacemos un clic en el botón Columna personalizada. En el nombre de la columna le asignamos el nombre de tipo y en la fórmula vamos a asignarle entre comillas igual entre comillas meta. Y hacemos un clic en el botón aceptar o OK. Con un clic de arrastre vamos a llevar esta columna al inicio y ya tenemos nuestra tabla de metas organizada. Está por tipo, está por fecha, está categoría, lo que anteriormente era el encabezado, remuneración, online y sus respectivos valores numéricos. Ahora lo tenemos aquí en la columna y en cada fila y cada uno con su respectivo valor. Ahora nos vamos a la tabla presupuesto para preparar también con esta misma estructura nuestra tabla. Aquí tenemos las fechas que están organizadas en las columnas. Vamos a seleccionar todas las fechas. Hacemos un clic en la primera fecha y nos desplazamos hasta el final. Con la barra de desplazamiento horizontal presionamos la tecla Shift y seleccionamos la última fecha o la última columna. Nos vamos a la pestaña Transformar y el mismo proceso, Unpivot Column, ¿no? Que significa anular la dinamización de las columnas. Hacemos un clic sobre ello y observen, ¿no? Todas las fechas ahora sí lo tenemos ya en fila, no están en las columnas. Y cada fecha tiene su respectivo valor. Lo mismo vamos a asignarle el nombre del encabezado
de cada una de esas columnas que se ha generado. En el atributo le vamos a asignarle doble clic, le asignamos el nombre de fecha, presionamos Enter y aquí en Value vamos a asignarle el nombre de cantidad. Enter para que se establezca el nombre. Vemos aquí en fecha que el tipo es texto y vemos también el mismo caso de la tabla anterior. No está completo la fecha. Para ello vamos a seleccionar la fecha, la columna, nos vamos a la pestaña transformar y aquí en formato vamos a seleccionar agregar prefijo. Hacemos un clic y aquí vamos a agregar ese prefijo que nosotros queremos añadirlo a la fecha. A todos vamos a agregarle el 01 slash al inicio. Clic en el botón OK. Ahora sí tenemos el formato de fecha. Venimos a este icono y vamos a cambiarlo el tipo de dato que va a ser fecha. Ahora sí, ya corresponde esta columna con un valor de fecha o un tipo de dato de fecha. A esta tabla vamos a agregar también una columna personalizada. Nos vamos aquí a la pestaña agregar columna, hacemos un clic en columna personalizada y lo mismo, el nombre de la columna le asignamos el nombre de tipo y en la fórmula, entre comillas, vamos a asignarle el nombre de presupuesto y clic en el botón OK. El tipo lo llevamos al inicio con clic arrastre y ya tenemos la misma estructura de tabla. Nuestra tabla presupuesto con nuestra tabla metas tienen los mismos encabezados. Cada uno tiene tipo, tiene categoría. Vamos a moverle esa categoría al inicio para que sean semejantes. Nos vamos a presupuesto, tiene fecha, metas y presupuesto también tiene fecha y cantidad. Cantidad también tiene metas. Tenemos la misma estructura. Lo que vamos a hacer ahora, lo mismo que hicimos con finanzas, vamos a unirlo, esas dos tablas. Nos vamos a la pestaña inicio y en la pestaña inicio ustedes tienen este botón, ese botón de anexar consultas. Hacemos un clic en la flecha del botón y como deseamos generar una nueva tabla donde van a unir esas dos tablas, hacemos un clic aquí. Aquí seleccionamos, tenemos la tabla metas y debajo de ello vamos a seleccionar la tabla presupuesto. Vamos a unirlos ya que ambos tienen la misma estructura en la tabla. Clic en OK y se ha generado una nueva consulta o tabla. Vamos a cambiar el nombre de esa tabla, hacemos doble clic y le vamos a asignarle el nombre de expectativa. Presionamos Enter para establecer el nombre. Ya tenemos organizado nuestra información con el cual nosotros vamos a trabajar. Podemos cerrar y aplicar los cambios. Hacemos un clic en cerrar y aplicar los cambios y nos sale unos errores. Eso se debe a que el Power Pivot por defecto crea las relaciones. Así que vamos a ingresar al modelado de datos o a relaciones y vamos a eliminar esas relaciones. Cerramos esta ventana, nos vamos aquí a relaciones y aquí en el modelado de datos vamos a eliminar esas relaciones. Clic derecho sobre la línea y clic en Delete. Otra vez clic en el botón Delete. Lo mismo aquí, vamos a hacer también un clic derecho en este punto de las relaciones, clic en Delete, Delete. Vamos a aplicar los cambios, aplicamos los cambios. Y aquí tenemos todas nuestras tablas, ¿no? Vamos a organizar nuestras tablas. Vamos a ocultar las tablas que no vamos a utilizar. Para ello, aquí tabla de gastos, por ejemplo, no vamos a utilizar para ese proyecto. Ocultamos de la vista de reporte. Lo mismo con la tabla de presupuesto, vamos a ocultar esta tabla.
Lo mismo con tabla de ingresos. Y lo mismo con la tabla de metas. Esas tablas, para no crear confusión en nuestra hoja de reportes o para que no ocupe espacio, lo vamos a quitar, ¿no? Y solamente vamos a dejar libre lo que es las tablas que hemos combinado o los hemos unido. Tenemos la tabla de finanzas y la tabla de expectativa. Regresamos a la vista de reporte y ya está. Vamos a hacer un caso más. Vamos a desaparecer también estas tablas que no deseamos tenerlo tampoco en el modelado de datos, y para ello vamos a irnos directamente a transformar data. Y vamos a ocultar todas las tablas o consultas que no vamos a hacer uso. Por ejemplo, en la tabla de ingresos hacemos un clic derecho y vamos a desactivar lo que es la activación de carga. Solamente la activación de carga. El resto lo vamos a dejar porque necesitamos que se mantenga vinculado con el archivo de Excel. Desactivamos, clic en continuar. Lo mismo en la tabla de gastos, clic derecho, ¿no? Desactivamos la activación de carga, clic en continuar. Y lo mismo vamos a repetir con la tabla metas y la tabla presupuesto. Clic derecho y desactivamos activar carga. Continuar. Si ustedes observan, ha cambiado a cursiva el nombre de las tablas o de las consultas. Solamente vamos a dejarlo lo que es expectativa y finanzas. Cerramos y aplicamos y observen, ¿no? Ya se actualizó los cambios. Solamente nos está mostrando las tablas con las cuales nosotros vamos a trabajar. La tabla finanzas, que están unidos, dos tablas, la tabla de gastos e ingresos, y tenemos de expectativa, ¿no? Que viene a ser la meta y el presupuesto.